Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo esta deliciosa crema de champiñones, una receta muy fácil de preparar, que la podéis tener hecha de antemano para cuando vengáis de la piscinita, de la playa o de donde sea. Así que muchísimas gracias y comenzamos con la receta. Queridos amigos, antes de nada os recuerdo que el vídeo se encuentra subtitulado como siempre en varios idiomas y los ingredientes los tenéis todos bien detallados en la descripción del vídeo y también en varios idiomas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar los champiñones, que yo para este caso le corto el trocito del tallo que tiene más tierra, le dejo el resto del tallo y los lavo con agua fría. Hay gente que no lava los champiñones, es cuestión de gustos. A mí me gusta lavarlos para este tipo de recetas, que de todas formas le vamos a añadir caldo, así que no importa que el champiñón nos suelte un poco más de agua de la cuenta. Mirad el agua, o habéis podido ver el agua, la cantidad de suciedad que tiene. Así que yo los lavo muy bien y ahora los corto en rodajitas finas, ahí todos como por arte de magia. Ahora vamos a limpiar o a pelar 2 dientes de ajo, que en este caso son bien grandes. Si son más pequeños podéis poner 3 dientes de ajo. Y vamos a utilizar también media cebolla. Cortamos la cebolla a trocitos pequeños y también los dientes de ajo. Los añadimos a una olla con un poquito de aceite de oliva y los sofreímos hasta que la cebolla nos quede transparente. Una vez que la cebolla ya está doradita, añadimos los champiñones y los volvemos a rehogar todo junto para que el champiñón también se sofría un poquito. Es un truquito para que la crema quede con mejor sabor. Parece que es mucha cantidad de champiñones, pero no os preocupéis porque pierden volumen muy rápidamente y como veis, mirad, la olla está hasta el filo. En unos cuantos minutitos, mirad la diferencia. Vais a ver cómo va bajando de volumen poco a poco, ya que sueltan bastante agua y el volumen se reduce pues bastante. Le vamos a poner un poquito de sal. Por supuesto, también, como no, un poquito de pimienta recién molida. ¿Veis que va bajando el volumen? Y ahí solamente han pasado un par de minutitos. Mirad cómo van ya. Han perdido pues casi la mitad del volumen que tenían. Bueno, pues una vez que el champiñón está ya un poco sofrito, vamos a añadir el caldo de verduras, caldo de pollo, caldo de carne o incluso si no tenéis caldo podéis añadirle agua. Le vamos a añadir la cantidad que cubra bien los champiñones y lo vamos a dejar que se vayan cocinando. Una vez que está ya medio cocinado, me gusta añadirle un toque de ajo en polvo y si queréis podéis poner también un poco de cebolla en polvo. Ya que el champiñón está tierno, lo vamos a moler. Yo en este caso con una batidora de brazo, si tenéis pues una licuadora o una procesadora de alimentos, con lo que tengáis. Y si veis que la textura es un poco espesa, le podéis añadir un poquito más de caldo o de agua. Le vamos a añadir 2 cucharadas de mantequilla, una vez que ya está molido. Y le vamos a poner también queso crema, aproximadamente unos 100-150 gramos de queso crema, que también si no queréis podéis sustituirlo por un chorrito de nata. Ahora, con la misma temperatura que tiene la crema, lo vamos a integrar todo muy bien. ¿Veis? Aproximadamente le he puesto media tarrina, que serían unos 100-125 gramos.
Le doy un poquito más con la batidora, muy ligeramente, para que se integre todo. Y mirad cómo me cambia de color. Me queda ya más clarita y más brillante. La coloco al fuego medio minutito, incluso con el fuego apagado. Si es vitrocerámica, lo podéis colocar con el fuego apagado para que los ingredientes me cojan ya esa consistencia final, pero como digo, muy poquito, o incluso no es necesario ni siquiera colocarla de nuevo en el fuego. Y pasamos a emplatarla, pues en un platito le ponemos una cucharadita de queso crema, unas hojitas de menta para darle ahí el toque de color, y esto está ya listo para degustar. Como digo, es una receta que se puede tomar tanto caliente como fría y que se puede tener preparada de antemano para cuando venimos de la piscinita, de la playa, del trabajo o de donde sea. Es una receta muy saludable que podemos culminar con un chorrito de aceite de oliva y esto está espectacular. Así que espero que os guste este tipo de recetas saludables, sencillas, fáciles. Pues esto ha sido todo por hoy. Que paséis un maravilloso día. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!